Hola amigos, bienvenidos a 4 que tenemos hoy. Pues mirar, es un problema de física. Un bloque de hielo de 10 kilos tiene una aceleración de 2 metros por segundo. Está situado sobre un plano inclinado sin rozamiento. Calcula la inclinación del plano, la fuerza horizontal para que el bloque se deslice a velocidad constante. Bueno, tenemos dos puntos. Lo primero que hacemos siempre en estos problemas, pues vamos a dibujar un esquema con los datos que nos dan. Nos dan un plano inclinado, va a ser este. Aquí, en el plano inclinado, tenemos un ángulo. Este ángulo le vamos a llamar alfa. Vamos a tener aquí un bloque. Un bloque de hielo que se está deslizando. Vamos a dibujar aquí los ejes de coordenadas. Vamos a tener aquí, paralelo al plano, vamos a dibujar nuestro eje X. Esto va a ser X. Y esto va a ser perpendicular, el eje Y. Aquí vamos a tener el peso. El peso de este bloque, que va a venir así. Este peso le vamos a descomponer. Vamos a descomponerle en las dos proyecciones sobre el eje X y sobre el eje Y. Aquí vamos a tener una proyección. Esto va a ser PI. Y aquí esto va a ser PX, la proyección. Bueno, este peso va a ser igual a la masa por la gravedad. La masa nos la dan. La masa es de 10 kilos. La aceleración nos la dan. 2 metros partido segundo. Bueno, pues el peso es igual a la masa por la gravedad. La gravedad es 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Donde está la aceleración de la gravedad. Con lo cual, esto es igual a 10 por 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Estos son 98 newton. Vamos a ver las fuerzas que tenemos. Tenemos aquí, aplicando la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración, y sumatorio de fuerzas en el eje Y, aquí van a ser 0, porque en el eje Y, este plano, este bloque de hielo se desplaza por el eje X, para allá y para acá. Pero en la posición del eje Y no se desplaza, va a ser igual a 0. Tenemos estas dos ecuaciones, son las que vamos a usar. La proyección sobre el eje X, P sub X, Px va a ser igual al peso por el seno de alfa. La proyección sobre el eje Y va a ser igual a P por coseno de alfa. De la primera ecuación, las fuerzas sobre el eje X, tenemos Px. Px es igual a la masa por la aceleración, y esto es igual a P por seno de alfa, va a ser igual a la masa por la aceleración. Aquí podemos despejar. Seno de alfa es igual a m por a partido de p. Y aquí podemos despejar alfa. Alfa será arcoseno de m por a partido de p. O alfa va a ser igual al coseno de la masa por la aceleración. La masa es 10 por la aceleración, que serían 2 metros partido segundo. Esto partido de P, que son 98 newton. Y haciendo la cuenta nos sale que son 11,78 grados. Esta sería la inclinación del ángulo. Esta sería la inclinación del plano. Luego este alfa,
11,78 grados tendría inclinación. El segundo apartado nos dice la fuerza horizontal para que el bloque se deslice a velocidad constante. Bueno, vamos a dibujarlo. Aquí estaría el apartado 2. Igual, vamos a dibujar el mismo bloque. Tenemos aquí el bloque y aquí los ejes. Aquí tenemos un eje X y aquí perpendicular el eje Y. Aquí nos dice que hay una fuerza horizontal. Esta fuerza horizontal la vamos a dibujar así. F. Y esta fuerza F va a tener dos proyecciones también sobre los dos ejes. Aquí va a tener una Fx y aquí otra proyección sobre el eje Y, FI. Este sería el ángulo alfa, que ya lo hemos calculado en el apartado anterior. Si la velocidad tiene que ser constante, implica que la aceleración tiene que ser igual a 0. Con lo cual, el sumatorio de fuerzas en este caso, el sumatorio de fuerzas en el Fx va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Pues tenemos el peso por seno de alfa menos Fx, que es F por el coseno de alfa. Todo esto va a ser igual a 0. Aquí tenemos el peso, que el peso sería 98 por el seno de alfa, que ya hemos calculado antes, de 11,78 grados, es igual a F por coseno de 11,78 grados. Con lo cual F, podemos despejar F de aquí, va a ser igual a 98 por seno de 11,78 grados dividido entre coseno de 11,78 grados. Haciendo las cuentas, nos sale que F sería 98 por tangente de 11,78 grados. Con lo cual F es igual a 2,09 newton. Esta sería la fuerza que tenemos que aplicar para que la aceleración sea 0. Y si la aceleración es 0, la velocidad es constante. Bueno amigos, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Suscribiros al canal, que vienen cosas muy interesantes. Chao.